Lo que nadie vio en los titulares anoche fue el golpe que, sin que los principales periódicos se dieran cuenta, acaba de reconfigurar la arquitectura del poder económico mundial. No hubo explosiones en la calle, no hubo protestas masivas, pero bajo la superficie de la última cumbre de los BRICS se gestó una maniobra que Washington había temido desde hace décadas y que, pese a sus intentos de bloquearla con sanciones, con presiones diplomáticas y con amenazas veladas, hoy se materializa justo ante sus ojos. Déjame explicarte con claridad qué ocurrió, por qué importa y, sobre todo, qué significa esto para tu bolsillo, para la moneda que utilizas y para el precio de lo que compras cada semana en el supermercado. Llevo décadas estudiando la economía política, los sistemas monetarios, la forma en que los imperios construyen su poder y la manera en que lo pierden. He analizado archivos, debates legislativos, informes de bancos centrales, flujos comerciales y movimientos de reservas. Lo que estamos presenciando no es una noticia más, es el inicio del fin de un orden mundial que ha durado 80 años. La tesis es simple, pero demoledora. Los BRICS acaban de dar el paso que Estados Unidos intentó evitar durante 20 años. Ese paso representa la mayor amenaza existencial para el dólar como moneda de reserva mundial y, por extensión, para todo el andamiaje de poder económico y militar que Estados Unidos ha construido desde la conferencia de Bretton Woods en 1944. Pero esto es lo que casi nadie entiende. No se trata solo de una alianza comercial, ni de un bloque que busca más voz en los organismos internacionales. Lo que acaba de ocurrir es la creación de una arquitectura financiera alternativa, un sistema paralelo diseñado específicamente para funcionar sin el dólar, sin el sistema SWIFT controlado por Occidente, sin el Fondo Monetario Internacional y sin el Banco Mundial. Un sistema que, si funciona, deja a Estados Unidos sin su arma más poderosa, la capacidad de imprimir la moneda que el mundo entero necesita para comerciar. Para que comprendas la magnitud de esto, retrocedamos al Hotel Bretton Woods, en New Hampshire, en 1944. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial aún no había concluido, y los países aliados se reunieron para diseñar el sistema monetario que regiría la posguerra. Estados Unidos, que entonces poseía 2/3 de todo el oro del mundo en sus bóvedas, impuso una condición muy simple. El dólar sería la moneda central del sistema, convertible en oro a $35 la onza, y todas las demás monedas se vincularían al dólar. Fue un golpe maestro. De un plumazo, Estados Unidos se convirtió en el banquero del mundo. Cada país que quisiera comerciar internacionalmente necesitaba dólares y, para conseguirlos, tenía que vender algo a Estados Unidos o pedir préstamo. El dólar dejó de ser solo la moneda de un país. Se transformó en la sangre del sistema económico global. Y aquí viene lo importante. Cuando, en 1971, el presidente Nixon rompió la convertibilidad del dólar en oro porque Estados Unidos ya no tenía suficiente oro para respaldar todos los dólares que había impreso, el sistema debería haber colapsado. Pero no colapsó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hizo un acuerdo brillante y secreto con Arabia Saudita. El petróleo, el recurso más importante del planeta, solo se vendería en dólares. A cambio, Estados Unidos garantizaba la seguridad militar de la monarquía saudí. Así nació el petrodólar y con la demanda global de dólares quedó asegurada para siempre, o eso se creía. Durante 50 años, este sistema le permitió a Estados Unidos algo que ningún otro país del mundo puede hacer: imprimir dinero para pagar sus deudas. Piénsalo así. Si tú tienes una deuda de $1,000 con tu banco, no puedes simplemente imprimir $1,000 en tu casa y pagarla. Irías a la cárcel. Pero Estados Unidos sí puede, porque el mundo entero necesita sus dólares. Mientras exista esa demanda, Estados Unidos puede crear dólares de la nada, comprar lo que quiera del mundo, financiar guerras, mantener 800 bases militares en el planeta y simplemente añadir los números a su deuda nacional. Eso es lo que los economistas llaman el privilegio exorbitante, la capacidad de vivir por encima de tus medios porque controlas la moneda que todos necesitan. Imagínate ser el dueño de la única gasolinera en 1,000 kilómetros a la redonda. Puedes cobrar lo que quieras porque no hay alternativa, pero ahora sí la hay. Y eso es exactamente lo que acaba de cambiar. Los BRICS, que originalmente eran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, acaban de expandirse de una manera que Washington no anticipó. Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Etiopía, Argentina y la lista sigue creciendo. Más de 40 países han expresado interés en unirse y esto ya no es un club de países descontentos. Es una masa crítica que representa casi la mitad de la población mundial, más de 1/3 del Producto Interno Bruto global, lo más importante, una parte enorme de los recursos naturales del planeta. Sin embargo,
El número de países no es lo que asustó a Washington. Lo que asustó a Washington es lo que estos países acaban de anunciar: la creación de un sistema de pagos alternativo que no pasa por el dólar ni por SWIFT. Déjame explicarte qué es SWIFT, porque es fundamental para entender el poder que Estados Unidos está perdiendo. SWIFT es básicamente el sistema nervioso del comercio internacional. Es la red de mensajería que los bancos usan para transferir dinero entre países. Si tu banco en México quiere pagarle a un proveedor en Alemania, esa transacción pasa por SWIFT y SWIFT está controlado por Occidente, principalmente por Estados Unidos y Europa. Eso le ha dado a Estados Unidos un poder extraordinario. Cuando quiere castigar a un país, simplemente lo desconecta de SWIFT. Eso es lo que hicieron con Irán y lo que intentaron hacer con Rusia después de la invasión a Ucrania, y es devastador. Imagina que, de un día para otro, tu tarjeta de crédito deja de funcionar, tu cuenta bancaria queda congelada, no puedes recibir ni enviar dinero. Eso es lo que significa ser desconectado de SWIFT a nivel nacional. Durante años, esa amenaza fue suficiente para mantener a los países en línea. Nadie quería arriesgarse a quedar fuera del sistema. Pero Rusia demostró algo crucial: se puede sobrevivir. Las sanciones que Occidente impuso a Rusia fueron las más severas de la historia. Desconectaron a los principales bancos rusos de SWIFT, congelaron $300.000 millones en reservas rusas en bancos occidentales, prohibieron exportaciones de tecnología y el rublo debería haber colapsado. Pero no colapsó. De hecho, el rublo se recuperó en cuestión de meses y la economía rusa, lejos de hundirse, creció. ¿Cómo es posible? Porque Rusia tenía algo que el mundo necesita: petróleo y gas. Y encontró compradores dispuestos a pagar en otras monedas. China pagó en yuanes, India pagó en rupias. Se establecieron mecanismos bilaterales de intercambio que no necesitaban dólares ni SWIFT. Y si creías que terminaba ahí, no. Esto es precisamente lo que demostró a docenas de países. Las sanciones estadounidenses pueden ser esquivadas, el dólar no es indispensable, existe vida fuera del sistema controlado por Washington. Lo que los BRICS acaban de anunciar es la institucionalización de esa alternativa. No es improvisación, no es un parche temporal, es una infraestructura financiera diseñada para funcionar permanentemente sin el dólar. El sistema se llama de varias maneras en diferentes documentos, pero lo importante es lo que hace. Permite que los países miembros comercien entre sí usando sus propias monedas o una canasta de monedas, respaldada parcialmente en oro y en commodities. Incluye un sistema de mensajería financiera propio que reemplaza a SWIFT y propone mecanismos de compensación que permiten equilibrar los balances comerciales sin necesidad de reservas en dólares. Para que entiendas lo que esto significa en términos prácticos, imagina que eres una fábrica en Brasil que quiere comprar componentes electrónicos de China. Antes necesitabas convertir tus reales brasileños a dólares, hacer la transacción a través de bancos que operan en dólares y pagar comisiones en cada paso del camino. Ahora puedes hacer esa transacción directamente en reales y yuanes usando un sistema que no pasa por Nueva York, que no está sujeto a sanciones estadounidenses y que probablemente tenga costos de transacción más bajos. Multiplica eso por millones de transacciones diarias y empieza a ver el problema para Estados Unidos. Pero aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente seria. El golpe no es solo comercial, es monetario en el sentido más profundo. Los BRICS están discutiendo y, en algunos casos, ya implementando un movimiento masivo hacia el oro. Los bancos centrales de China, Rusia, India y otros países del bloque han estado comprando oro a un ritmo sin precedentes. Los registros muestran que solo el Banco Central chino ha adquirido cientos de toneladas en los últimos 2 años. Rusia ha más que duplicado sus reservas de oro desde que comenzaron las tensiones con Occidente y, lo más significativo, están repatriando oro que tenían almacenado en bóvedas en Londres y Nueva York. ¿Por qué importa esto? Porque el oro es el único dinero que no es deuda de nadie. Cuando tienes dólares en reserva, en realidad tienes un pagaré del gobierno estadounidense. Si Estados Unidos decide congelar esos dólares como hizo con Rusia, te quedas sin nada. Pero si tienes oro físico en tu propio territorio, nadie te lo puede quitar con un teclazo. Lo que los BRICS están construyendo es un sistema monetario con anclaje real, no completamente respaldado en oro, porque no hay suficiente oro en el mundo para eso, pero sí con un componente de respaldo físico que el dólar perdió hace más de 50 años. Y ahora, para que todo esto sea posible, entra en juego Arabia Saudita. Cuando Arabia Saudita fue invitada a unirse a los BRICS, muchos analistas pensaron que era simbólico, que los saudíes jamás traicionarían su alianza de medio siglo con Estados Unidos. Después de todo, el acuerdo del petrodólar mantenía a la monarquía saudí en el poder durante décadas. Estados Unidos les vendía armas,
les garantizaba protección militar. A cambio, los saudíes vendían petróleo exclusivamente en dólares. Pero algo cambió. Arabia Saudita ha anunciado que está dispuesta a vender petróleo en yuanes. Ya lo está haciendo con China, su mayor cliente. Ha firmado acuerdos de cooperación con Rusia en el marco de la OPEP+, ha establecido relaciones diplomáticas con Irán, mediadas por China, sin informar a Washington. En la última cumbre de los BRICS, el príncipe heredero saudí fue recibido con honores de jefe de Estado. Este es el equivalente geopolítico de un terremoto. El petrodólar, el pilar fundamental del poder financiero estadounidense desde 1973, está siendo erosionado por el mismo país que lo hizo posible. Y aquí viene la pregunta que deberías estar haciéndote. ¿Qué pasa cuando el mundo ya no necesita tantos dólares? Imagina que tienes una tienda y la única forma de pago que aceptas es una moneda especial que solo tú produces. Todos en el pueblo necesitan esa moneda para comprarte cosas, así que la demandan. Tú puedes producir más moneda cuando quieras porque controlas la imprenta, vives muy bien. Pero un día, un grupo de comerciantes del pueblo decide crear su propia moneda y otros negocios empiezan a aceptarla. De repente la demanda por tu moneda cae. Tienes montañas de moneda que ya nadie quiere y lo que antes era un privilegio ahora es un problema. Toda esa moneda extra que imprimiste empieza a perder valor. Lo que ayer compraba 10 cosas, hoy compra 5. Eso es exactamente lo que le puede pasar al dólar y los síntomas ya son visibles. La participación del dólar en las reservas mundiales de divisas ha caído del 70% en 1999 a menos del 60% hoy. Parece poco, pero en términos absolutos estamos hablando de billones de dólares que los bancos centrales del mundo han decidido mantener en otras monedas, el yuan, el euro, el oro físico. Mientras tanto, la deuda nacional de Estados Unidos ha superado los 34 billones de dólares. Solo los intereses de esa deuda ya consumen casi $1 billón al año, más que el presupuesto de defensa, más que Medicare, es el gasto que más rápido está creciendo en el presupuesto federal. Y aquí está el dilema mortal que Washington enfrenta. Si sube las tasas de interés para defender el dólar, el costo de la deuda se vuelve insostenible. Si baja las tasas para aliviar la deuda, el dólar se debilita y la inflación se dispara. Es una trampa de la que no hay salida fácil. Los BRICS lo saben. Por eso este golpe fue tan calculado. No es un ataque frontal, no es una declaración de guerra, es simplemente la construcción paciente de una alternativa. Una alternativa que cada día será más atractiva para los países cansados de las sanciones estadounidenses, de la volatilidad del dólar, de las condiciones del FMI. Ahora, déjame mostrarte la capa psicológica de todo esto, porque es fundamental para entender por qué Estados Unidos está tan paralizado. Durante 80 años, la élite política y económica estadounidense ha operado bajo la suposición de que el dólar es indispensable. Esa suposición está tan profundamente arraigada que ni siquiera se cuestiona. Es como el oxígeno, nadie piensa en el oxígeno hasta que empieza a faltar. Por eso las señales de advertencia han sido ignoradas sistemáticamente. Cuando China empezó a promover el yuan en el comercio internacional, se descartó como un proyecto que tardaría décadas. Cuando Rusia empezó a acumular oro, se interpretó como nostalgia soviética. Cuando los BRICS hablaron de un nuevo sistema de pagos, se calificó de fantasía. La negación es una fuerza poderosa y en Washington la negación respecto al declive del dólar es casi total. Pero los mercados no mienten y los bancos centrales, que son los jugadores más conservadores y cautelosos del sistema, están votando con sus reservas, están comprando oro, están diversificando hacia otras monedas, están firmando acuerdos de intercambio bilateral que evitan el dólar. El momento presente es particularmente peligroso porque estamos en una fase de transición. El viejo sistema todavía funciona, pero el nuevo sistema ya está tomando forma y en estas transiciones es donde ocurren las crisis más severas. Imagínate que el sistema de poder empieza a agrietarse. Esas grietas se aceleran. Lo que parece estable puede volverse inestable rápidamente y los que entienden la dinámica pueden prepararse. El golpe que los BRICS acaban de dar no es el final de la historia, es el principio de un nuevo capítulo. Un capítulo que determinará quién prospera y quién sufre en las próximas décadas. La pregunta no es si el mundo está cambiando, la pregunta es si estás prestando atención. Si no estás prestando atención, hay 3 señales que no puedes seguir ignorando. La primera es la caída constante del porcentaje del dólar en los fondos de reserva de los bancos centrales. Hace poco, los datos mostraron que la participación del dólar había descendido de 70% a menos de 60% en apenas 2 décadas. Esa cifra, aunque parezca una variación gradual, representa cientos de miles de millones de dólares que están siendo reubicados en otras monedas o en oro físico.
La segunda señal es el aumento vertiginoso de los acuerdos bilaterales de intercambio sin dólares. Cada vez que un país firma un convenio para pagar en su propia moneda o en una canasta de divisas, se crea una grieta más en la arquitectura que durante 75 años sostuvo al dólar como eje central del comercio internacional. La tercera señal, y quizás la más reveladora, es el movimiento de los grandes inversores institucionales hacia activos reales, oro, tierras agrícolas, infraestructura energética en mercados emergentes. Cuando los fondos de pensiones, los fondos soberanos y los gestores de activos empiezan a buscar refugio fuera del papel moneda, el mensaje es inequívoco. La confianza en la capacidad de Estados Unidos para mantener su estatus de emisor de la moneda de reserva está resquebrajándose. Ahora bien, ¿qué implica todo esto para tu vida cotidiana? Primero, el precio de los productos importados empezará a subir de forma sostenida. Cuando el dólar pierde valor frente a otras monedas, los bienes que provienen de países que ya no cotizan sus exportaciones en dólares se vuelven más caros. No se trata solo de alimentos o electrónicos. Los costos de los servicios, como los viajes internacionales, los seguros y hasta la educación en el extranjero, seguirán la misma tendencia. Segundo, la volatilidad en los mercados financieros aumentará. Los inversores buscarán cobertura, lo que generará fluctuaciones más intensas en los tipos de cambio y en los precios de los activos financieros. Si tienes ahorros en cuentas bancarias denominadas en dólares, esos ahorros perderán poder adquisitivo con el tiempo, a menos que busques instrumentos de protección. ¿Qué puedes hacer para protegerte? La primera recomendación es diversificar tus reservas. No pongas todos tus ahorros en una sola moneda. Explora la posibilidad de mantener una parte en euros, en yuanes o incluso en una canasta de monedas emergentes que estén vinculadas a economías con fundamentos sólidos. La segunda estrategia es considerar la inversión en activos reales. El oro, a diferencia del papel moneda, sigue siendo un activo que no depende de la capacidad de un gobierno para imprimir dinero. Además, la compra de tierras agrícolas o de participaciones en proyectos de energía renovable puede ofrecerte una fuente de ingresos que no está directamente atada al tipo de cambio. La tercera medida es estar atento a los instrumentos financieros que ofrecen cobertura contra la inflación y la devaluación. Los bonos vinculados a la inflación, los fondos indexados a materias primas y los productos estructurados que incluyen cláusulas de protección pueden ser útiles en un entorno de incertidumbre monetaria. En el plano macro, los gobiernos de la región latinoamericana y de otras partes del mundo ya están tomando decisiones estratégicas. Algunos están negociando acuerdos para usar sus propias monedas en el comercio bilateral, mientras que otros están aumentando sus reservas de oro y reduciendo su exposición al dólar en los balances de sus bancos centrales. Estos movimientos no son meras curiosidades. Son la materialización de una visión de un sistema financiero multipolar donde la hegemonía de una sola moneda ya no es la norma. Si tu país decide seguir esa ruta, es probable que veas cambios en la política fiscal, en la regulación de los mercados de capitales y en la forma en que se estructuran los contratos internacionales. Es importante también entender que la transición no será lineal. En los próximos años, veremos momentos de tensión y retrocesos, así como oportunidades inesperadas. Por ejemplo, la creación de una red de mensajería financiera paralela a SWIFT, impulsada por los BRICS, podría presentar fallas iniciales, pero a medida que se perfeccione, ofrecerá a los países participantes una vía de intercambio más barata y menos vulnerable a sanciones. Simultáneamente, los bancos centrales de los países que mantengan una gran dependencia del dólar podrán experimentar una presión inflacionaria si sus reservas se desvalorizan rápidamente. La clave está en anticiparse, no en reaccionar una vez que la tormenta ya ha azotado. Si miras la historia, los grandes cambios estructurales siempre han venido acompañados de crisis y de oportunidades. La caída del Imperio Británico, la transición del patrón oro al sistema de tipos de cambio flexibles y la crisis financiera de 2008 fueron momentos en los que los actores más preparados lograron posicionarse y obtener ventajas duraderas. En este nuevo escenario, los que comprendan la magnitud del golpe que los BRICS acaban de dar y que, a la vez, reconozcan la fragilidad del modelo estadounidense, estarán mejor equipados para navegar la incertidumbre. En conclusión, lo que estás viendo no es un simple anuncio de una cumbre. Es la materialización de una estrategia que lleva décadas gestándose en laboratorios de política económica, en salas de negociación y en los archivos de los bancos centrales. El objetivo es claro: crear un sistema financiero alternativo que reduzca la dependencia del dólar, que le quite a Washington su herramienta de presión y que redistribuya el poder económico global. Esa es la razón por la que la reacción estadounidense ha sido tan tímida defensiva. El orden que ha sostenido su prosperidad está siendo desmantelado pieza a pieza. Tu papel en todo esto es ser consciente y actuar con prudencia.
No se trata de entrar en pánico, sino de prepararte. Mantente informado sobre los movimientos de los bancos centrales, sigue de cerca los acuerdos de intercambio bilateral y evalúa regularmente la composición de tus activos. Si bien la magnitud del cambio puede parecer abrumadora, recuerda que la historia siempre ha demostrado que las crisis también son semilleros de innovación y de nuevas oportunidades. Aquellos que logren adaptarse y aprovechar las brechas del viejo sistema serán los que, en las próximas décadas, prosperen mientras otros se verán atrapados en la inercia de un modelo obsoleto. Así que la próxima vez que veas un titular que habla del dólar o de sanciones económicas, pregúntate, ¿qué está cambiando realmente detrás de esa noticia? ¿Cómo afecta esa transformación a tu capacidad de compra, a tus ahorros y a tus planes a largo plazo? Esa es la verdadera medida del impacto de los BRICS en tu vida. Si logras responder esas preguntas con claridad, estarás un paso adelante en un mundo que está redefiniendo sus reglas. Te invito a seguir este canal para recibir análisis profundos y actualizaciones sobre este proceso. Suscríbete, comparte este video con quien creas que necesita entender lo que está sucediendo y deja tus comentarios abajo. ¿Crees que el dólar podrá sostener su dominio o estás convencido de que estamos frente al inicio de su declive? Tu opinión es parte del debate y, juntos, podemos construir una visión más clara del futuro económico que se avecina. Mantente alerta, mantente informado y, sobre todo, mantente preparado. Porque el golpe que los BRICS acaban de dar no es solo una jugada geopolítica, es una señal de que el equilibrio de poder está cambiando, y ese cambio, como siempre, llegará a tu mesa, a tu trabajo y a tu futuro. No dejes que te lo cuenten después. Sé parte del proceso y toma decisiones con la información adecuada. El mundo está en movimiento, y tú tienes la oportunidad de moverte con él.